próximos movimientos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y empezamos la ronda de análisis saludando a Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, estamos con muchísima energía y, por supuesto, intentando analizar todos los flecos que nos deja este dato de inflación. Eduardo, el debate ya no está tanto alrededor de cuál podría ser la próxima subida de tipos de la Reserva Federal. Ahora mismo, 75 o 100 puntos básicos es algo que realmente no marca la diferencia, así lo estamos viendo. Pero hay un problema que sí nos preocupa en exceso y es por qué la Reserva Federal, con todas las actuaciones, con todas las subidas de tipos que ha ejecutado ya hasta el momento, sigue sin poder controlar la inflación. Bueno, ojalá solo tuviera un problema la Reserva Federal estadounidense, ¿no? En primer lugar, y por darte respuesta, porque ha comenzado a subir tipos demasiado tarde. Y lo está haciendo de forma muy agresiva. Es cierto que el problema no está en saber si van a subir en noviembre, 0,75 o un punto entero. El problema es que absolutamente nadie sabe dónde va a estar el final de la subida de tipos de interés. Todo el mundo sabe que cuando hay una política restrictiva, una política monetaria restrictiva, las bolsas caen. Es decir, subida de tipos significa que las bolsas caen. Y este es el principal problema, es decir, estamos acostumbrados en los últimos 14 años a tener un mercado alcista. De hecho, desde marzo del 2009 tenemos un mercado alcista y lo que ha venido ocurriendo desde entonces, operación Quantitative Easing 1, 2, luego le llamaron una operación Twist por aquello de no seguir con la numeración, pero volvieron al Quantitative Easing 3, luego vino pues todo el problema de la pandemia de la COVID-19 y hubo más avalancha de datos, es decir, que al final, dependiendo con la fuente que tú consultes, trillones estadounidenses, billones europeos vertidos sobre la economía. Queramos o no, eso tardará más o tardará menos o genera inflación. Y encima luego viene el cisne negro también en forma no solo de pandemia, sino también de guerra sobre Ucrania. Con lo cual, ahora el mercado empieza a ver con ojos de realidad que esta arma de subir tipos de interés quizás no sea suficiente como para frenar la inflación. Una inflación que queda demostrada que está asentándose en la economía porque, efectivamente, como tú bien decías, la subyacente es lo que hay que mirar. Es decir, que se está filtrando y asentando en la economía. Luego, repercusiones a la baja. ¿Por qué? Pues porque hay subida de tipos para rato, porque la Fed lo ha dicho por activa y por pasiva, que sin miramientos, su mandato es devolver la inflación al 2%, y esto va a causar mucho dolor, tanto que vamos a una recesión. Y además, inclusive, estaba escuchando en tus palabras antes que ya se estaba poniendo en porcentaje la posibilidad de recesión global en un 25% por parte de la presidenta del FMI, ¿no? Por lo tanto, más claro, agua. El mercado es bajista, lleva 11 meses bajando desde el mes de noviembre del año pasado y lo único que tenemos que hacer es ver cómo se marcan máximos y mínimos decrecientes. Muchas cosas aquí y realmente ahora mismo me va a resultar muy difícil formular la próxima pregunta. Pero bueno, como nos decías, Eduardo, el mercado empieza a ver que el arma de subida de tipos no es suficiente. Estamos viendo también la necesidad de que actúen en conjunto, por un lado, las medidas de política monetaria de los bancos centrales y, por otro, las medidas de política fiscal de los gobiernos. Si dices que el arma de subida de tipos no es suficiente, ¿dónde está la solución? ¿Más medidas por parte de los bancos centrales, en este caso de la Reserva Federal? ¿Una confluencia de factores, actuación conjunta por parte de los gobiernos, por parte de los bancos centrales? ¿Un poco de todo? Hay dos formas de combatir la inflación. Una es con subida de tipos, se ha hecho tarde y se está haciendo de forma muy agresiva en un intento desesperado de recuperar el tiempo perdido, y otra es generando una gran recesión con el riesgo de que se te desboque y acabemos hablando de una depresión a la que tuvimos similar en la década prácticamente hace 100 años, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos alternativas que hay encima de la mesa. Se ha demostrado que darle la maquinita sistemáticamente ante cualquier problema de deuda no es la solución. Y al final, pues bueno, el mercado se calentará de manera que sí, que si tú viertes economía y pones financiación gratuita o muy baja, pues obviamente se reactiva la economía. Pero el problema es que la pelota la haces cada vez más grande. Tú puedes salvar al mercado de valores, tú puedes salvar inclusive a un país, pero la pregunta es, ¿y quién salva al poseedor de la imprenta de dólares, ¿no? ¿Quién salva en definitiva
a ese balance de la Reserva Federal estadounidense, o más preocupante todavía, quién salva al balance del Banco Central Europeo, ¿no? O este experimento que no se ha hecho nunca por parte del Banco de Inglaterra, ¿no? De continuar con una política restrictiva de tipos de interés, subiendo los tipos de interés, pero a la vez comprando bonos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de mañana, miedo me da, ¿no? Es decir, pocas soluciones hay y la única y más dolorosa, pero más efectiva, es recesión. Ya por eso, vamos, se ha optado por ese camino, la verdad. Eduardo, en el análisis que hemos estado haciendo del dato de IPC, una de las respuestas era que realmente uno de los motivos por los que la inflación no está bajando es por esos ahorros de los consumidores. ¿Crees que los ahorros han sorprendido? Es decir, que los bancos centrales, aunque contaban con que los consumidores hubieran conseguido ahorrar, sobre todo en época de pandemia, ¿crees que realmente ese grueso de ahorros ha sido mayor de lo esperado y por eso a la Reserva Federal le está costando tanto esfuerzo controlar la inflación? Vamos a ver, los ahorros están diluyendo, ¿no? Y por lo tanto sí que han tenido un claro efecto y gracias a Dios ha habido unas tasas de ahorro muy importantes a lo largo de la pandemia que nos ha permitido, pues bueno, aquí a nivel nacional, pues vivir un verano como si fuera el último de nuestra vida, ¿no? Echando de billetera con una alegría brutal, sabiendo lo que nos viene después, ¿no? Y además con toda la incertidumbre que genera una guerra, ¿no? No hay miedo en los mercados. La gente sigue preguntando si compra Grifols porque baja mucho. La gente sigue preguntando si compra monstruos tecnológicos como Apple, como Google, etcétera, etcétera. No hay miedo. Y a las pruebas me remito. Teníamos hace escasos 10 minutos un 3% de caída en el futuro del Nasdaq, un 2% en el S&P 500 y el VIX alto, pero sin subir hoy. Es decir, no hay miedo. Las coberturas están hechas de hace tiempo. Ahora solo hay que esperar y que llegue el pánico para ver algún tipo de movimiento. Y por último, una cosa también muy importante, ya hoy, pero realmente mañana ya de forma más seria, resultados empresariales del tercer trimestre. Comenzamos con la gran banca de inversión estadounidense. Yo creo que algún banco que otro va a pinchar en sus estimaciones y el que no pinche se atreverá por fin a hacer un profit warning, ¿no? Ya sabemos cómo les va a las empresas que están haciendo profit warning. Bueno, pues yo creo que va a haber más sorpresas negativas que positivas, pero es que al final del cuarto trimestre aún será peor, ¿no? Por lo tanto, mercado bajista, 11 meses corrigiendo, ¿algún rebote habrá? Por supuesto que sí, para eso tiene que haber pánico, tiene que haber un par de titulares en las noticias de las 3 en televisión española, en las grandes cadenas nacionales, la bolsa está bajando y ese será el momento de que efectivamente llegue el rebote. El problema es que los rebotes son de 48 horas, ¿no? Hay una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes y esto es lo que está haciendo que se genere un mercado bajista. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo ha vivido, ni siquiera vivió el mercado bajista del 2007, 2008 y principios del 2009, ni mucho menos la burbuja tecnológica del año 2000 o más atrás la del 87, ¿no? Entonces, claro, cuando llevas 14 años viendo que eches donde eches el dinero solo hace que subir, subir y subir, te crees que esto es una nueva oportunidad para comprar. ¿Que lo es con el objetivo largoplacista de muy largo plazo? Sí, pero cuidado, que el suelo está todavía muy lejano de lo que estamos viendo ahora. Eduardo, el suelo está muy lejos de lo que estimábamos en un principio. Nos quedamos con esa frase. Has abierto un melón importante que es el de la temporada de resultados empresariales. Mañana van a publicar sus cuentas, van a rendir cuentas ante el mercado 4 grandes bancos de Wall Street. Hablamos de Morgan Stanley, de JP Morgan, de Wells Fargo y de Citigroup. Hoy teníamos la referencia de BlackRock. Hablamos de la mayor gestora de activos del mundo. Ganaba un 16% menos. Citaba sobre todo la enorme volatilidad del mercado que ha mermado su principal negocio de inversión. De hecho, los activos bajo gestión han bajado de la cifra de 10 billones, se situaban en 7.960, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que estaba rondando esas cifras. Importante tener en cuenta la referencia de la mayor gestora de activos del mundo. No sé hasta qué punto se ha podido quedar corta en las previsiones de cara a los próximos meses. Por parte de los bancos, lo que se aventuraba es que esperamos provisiones de en torno a 4.000 millones de dólares de cara a la situación que se nos viene encima. 4.000 millones para los 6 grandes bancos. Mi duda es si realmente esa cifra también se nos puede quedar corta. Es altamente probable que así sea. Va a haber problemas, tenemos una burbuja
bueno, hay burbujas por doquier, ¿no? Pero tenemos una que está explotando claramente, que es la del mercado inmobiliario, con unos tipos de interés hipotecarios en Estados Unidos superiores al 7% actualmente, y esto va a generar, igual que llegará el momento aquí también en España, insolvencias y por lo tanto solo hay que ver también pues cómo se las están gastando y sufriendo el mercado inmobiliario, ¿no? O las inmobiliarias aquí en el mercado alemán, por ejemplo, ¿no? Fíjate qué gráfico tengo ahora mismo puesto, el del S&P 500 y mi duda de siempre, es decir, vamos a devolver el 100% de lo subido desde la pandemia. Esa es la gran pregunta, ¿no? Tenemos un mercado alcista desde marzo del 2009, como decía, ¿no? Un S&P 500 naciendo un mercado alcista desde los 666 puntos. Nos hemos plantado prácticamente a las puertas de los 5.000 hace 11 meses y desde entonces hemos empezado a bajar. Ahora nos la estamos jugando precisamente en esta zona en la que nos encontramos, en torno a los 3.500 puntos, media móvil de medio plazo. Creo que queda mucho por purgar y la posibilidad de devolver casi la totalidad de todo lo subido desde ese marzo pandémico del 2020 es muy, pero que muy elevada si vamos a ese escenario de recesión. Y como creo firmemente que vamos a ese escenario, obviamente todas las provisiones que se hagan, pues creo que se quedarán largas, o sea, cortas, quiero decir, de largo. Pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia, muchísimas gracias por este análisis. Venga, gracias a vosotros, un saludo. Nosotros nos quedamos con esos titulares que nos dejaba Eduardo.